Estamos en comunicación con el economista Alfredo Blanco para hablar sobre, la economía argentina, lo que nos depara el día de hoy, lo que ha ocurrido ayer. Hola, Alfredo, ¿cómo le va? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Roxana, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, Alfredo, fue un día realmente negro el de ayer para la Argentina en los mercados, con las tasas, con el dólar, con las acciones. Eso fue Fue realmente una reacción, así reaccionaron los mercados porque ganó el kirchnerismo en la Argentina. ¿Es así de lineal? Y yo creo que no es tan lineal. La economía argentina tiene una serie de inconvenientes, digamos, al margen de lo que es la historia económica de las últimas 24 horas, digamos. Viene arrastrando una serie de desequilibrios fuertes. Y me parece que, sin lugar a dudas, tuvo una influencia, un impacto importante el hecho que el resultado de las elecciones primarias creo que fue inesperado, claro, tanto para el gobierno como para la oposición inclusive. Sí. Y bueno, eso generó un clima de mucha incertidumbre que se reflejó, en lo que ocurrió ya antes de que abriera Argentina. Había caída, por ejemplo, de las acciones en bolsas en el extranjero, cayeron los bonos, y ocurrió todo esto. En mi opinión personal, el central debió haber intervenido antes, pero es fácil decirlo a la distancia. Claro. Y a pesar de su intervención, obviamente, uno tiene la impresión que el central dejó correr el tipo de cambio un poco y después intervino. Y esa incertidumbre, porque uno podría decir, ¿y con esto terminó? ¿Se calmó? Yo creo que no, que vamos a tener circunstancias de este tipo que tienen que ver con la incertidumbre respecto de tanto de que hay cierto consenso de que el resultado electoral de octubre parecería estar prácticamente resuelto, dada la diferencia que obtuvo la oposición en las primarias, pero además por el hecho que la oposición, no está claro tampoco cuál es el diseño de política económica que va a tener en caso de tener que gobernar a partir del 10 de diciembre, ¿no? Claro. Pero sí, de hecho, ya ha habido en estos días diferentes declaraciones, no en estos días postelectorales, ¿no?, sino antes, de Alberto Fernández, con medidas económicas concretas, como darle el medicamento gratis a los jubilados, sacar fondos de los intereses de las LELIC. ¿Eso es viable? ¿O es eso lo que está provocando tanto susto en los mercados? Yo creo que las declaraciones en campaña tienen obviamente un sesgo que está más cerca de la búsqueda del voto que de la posibilidad objetiva de realizarlo. Entonces, por eso es que hubo ciertas correcciones. En alguna oportunidad, Alberto Fernández dijo, cuando le preguntaron ¿y cómo va a aumentar o cómo va a pagar lo de los jubilados? Dijo, no vamos a pagar los intereses del ELIC, y después salió a corregir diciendo, no, lo que digo es que las tasas de interés son muy altas, cosa que todo el mundo está de acuerdo, por supuesto, y me parece que hasta ahora hay más de una mirada sobre el problema entre la gente que trabaja cercana a Alberto Fernández. Entonces no está muy claro. Cuando dice, va a haber control cambiario, ¿qué control cambiario va a haber? O va a haber restricciones o no a la compra de moneda extranjera. Me parece que hay un signo de pregunta en eso que contribuyen. La responsabilidad, obviamente, de estabilizar esto, obviamente la tiene el gobierno que está en funciones. Por otra parte, Fernández ni siquiera es presidente electo. Claro. Pero sin lugar a dudas, la solución o la estabilización de esto requiere de un poder y un nivel de conciencia política que el gobierno ha visto debilitarse, y la necesidad de que haya mayor certidumbre en el discurso económico y además en las cuestiones políticas es un ingrediente necesario para superar este momento que, insisto, yo creo que vamos a seguir con algunas perturbaciones, a pesar de que el problema de Argentina no es el lunes ayer ni es hoy. El problema de la Argentina seguramente va a ser los próximos años. Claro. De todas maneras, los mercados, hoy hay expectativas de nuevo a ver qué pasa. Es de esperar que estén más calmos o que haya mayor actividad, mayor acción por parte del gobierno y del Banco Central, ¿no? Uno esperaría que tenga más actividad el Banco Central para tratar de resolverlo. Ahora, yo suelo decir, cuando alguien dice, en realidad surgió un cisne negro, por decir que es un hecho
poco probable que cambie el escenario. Ujú. Yo suelo decir que, bueno, Argentina es una granja que cría, así que no digamos que va a estar más calmo necesariamente. Claro, claro. ¿Sigue ahí, Alfredo? Sí, sí. Ah, bien, no, me pareció que se había cortado. De todas maneras, lo ocurrido, y por más que hoy se tranquilice, ya cambió la situación para nosotros, ¿no? Porque esto necesariamente se va trasladando a los números reales de la economía, ¿no? A los precios, a lo que sentimos los hombres comunes y corrientes que caminamos por la calle en nuestros bolsillos. Sin luego, yo creo que hay al menos, digamos, dos variables muy importantes las cuales va a afectar la modificación del tipo de cambio. Una, obviamente, es que, aunque sea parcialmente, eso pasa a precios, y ese fenómeno, bueno, genera pérdida de poder de compra, y eso atenta, obviamente, además de la incertidumbre, que atenta mucho a la posibilidad que una recuperación que lenta y heterogénea que podía esperarse, seguramente se infiere en el tiempo. O sea que los efectos claramente son negativos, tanto para la recuperación económica como para la idea de que la inflación iba a ir bajando. Claro. Eso le juega todavía más en contra al gobierno como para poder revertir, aunque sea en alguna medida, el resultado de las elecciones del domingo, ¿no? Sí, yo creo que por eso también el discurso oficial trata de descargar la responsabilidad sobre la oposición, porque dice, bueno, el mercado no le cree, y a su vez la oposición trata de descargar la responsabilidad sobre el gobierno diciendo esto es consecuencia de lo que han hecho con la economía. Y lamentablemente esa actitud de descargar responsabilidades sobre el otro terminan llevando las consecuencias sobre los que no están ni en el gobierno ni en la oposición, y que todos los días tratan de sobrellevar estos tiempos difíciles de la mejor manera posible, que es el conjunto de las personas, ¿no es cierto?, de los ciudadanos. Uh-huh. ¿Qué cree usted que tendrá que hacer el gobierno en estos días que le quedan hasta las elecciones, digamos, a nivel de medidas económicas? Porque también se reclaman de distintos lugares cambio de gabinete, un nuevo plan económico, pero eso también estamos a 76, 75 días. Sí, yo creo que lo que hace falta seguramente podríamos hablar de gestualidad política, digamos, de una cierta capacidad de mostrar la posibilidad de mayores acuerdos políticos de parte del gobierno y de parte de la oposición, pero desde el punto de vista estrictamente de la política económica, yo creo, por supuesto solo una opinión esa y a la distancia, que el gobierno debería estar más activo, y en particular la autoridad monetaria, que tiene muchos instrumentos, además de la tasa de interés, además de la venta de licitaciones de dólares, de los encajes, etcétera, tiene todavía muchos instrumentos que lamentablemente pierden eficacia cuando hay mucha incertidumbre política. Uh-huh. Pero me parece que por ese camino debería contribuir a que se estabilice un poco la situación. Perfecto. Bueno, Alfredo, muchísimas gracias por la comunicación. No, al contrario, Rosa.